un torrente de amor, paz y misericordia de parte de Dios para tu corazón. Y a continuación, por Radio Manantial de Amor, presentamos el programa A María Santísima Sin Límites, con Pablo Vivas, desde Colombia. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Continuando en este santo retiro aquí en la ciudad de Indianápolis, vamos a avanzar al siguiente tema. Este es un tema muy de este tiempo, muy de este momento, y es el tema de María, la salvación de las familias en este tiempo. Anoche estábamos reunidos en un pequeño grupo, hicimos como un ejercicio, como una dinámica de cómo vivir este tema, precisamente. Y este tema de María y la salvación de las familias de este tiempo, es decir, cómo Dios Padre quiere salvar a la familia a través de María y del mensaje de María y en unión con María en este tiempo sobre la humanidad y la Iglesia. Anoche hablábamos de varias figuras. Dentro de esas varias figuras que conseguíamos anoche, hablábamos de los cenáculos, refugios del Inmaculado Corazón, arcas de Noé, comunidades de preservación, pequeños brotes del fin de los tiempos, primeras primicias, primeras cosechas, discípulos del fin de los tiempos, apóstoles del fin de los tiempos, comunidades del fin de los tiempos, cenáculos de salvación, grupos trinitarios, en el caso de la estructura organizativa de la Consecratio Mundi, que plantean los núcleos trinitarios, santuarios familiares, hablando del mensaje de la llama de amor de Isabel Kindelman, habla de constituir y formar santuarios familiares. Entonces la Virgen en las últimas décadas y en los últimos tiempos nos ha venido hablando e insistiendo sobre este tema, y es hacia donde apunta finalmente la estrategia de evangelización que el Espíritu Santo está guiando y está orientando la Iglesia del Señor. Hay una carta profética que escribió Su Santidad Benedicto XVI, hoy Papa Emérito. En aquel momento esa carta, que está fechada con el año 69, fue en el año 1969, era hasta ese momento sacerdote, pues aún no era obispo y mucho menos papa,
Sin embargo, el Espíritu Santo, a través de la pluma de Joseph Ratzinger, en aquel momento, el padre Ratzinger, posterior Papa Benedicto XVI, escribió una carta sobre el futuro de la Iglesia. Dentro de esa carta del futuro de la Iglesia, el Papa Benedicto da unas luces, el Espíritu Santo profetiza unas luces de cómo es más o menos para entender cuál será el futuro de la Iglesia. Dentro de las líneas que se pueden desprender de esta carta, decía que la Iglesia de los privilegios, que la Iglesia del poder desaparecería y que iríamos más hacia una Iglesia pobre, humilde y sencilla, y cada vez más parecida a la experiencia unitiva, familiar, pentecostal de las primeras comunidades de la historia de la cristiandad, es decir, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa iglesia que nos dice que compartían todo en común, nadie tenía por propio nada, sino que todos compartían todo en común y se socorrían las necesidades de todas las personas, y se vivía la caridad y el evangelio de una manera fervorosa y floreciente. Que la iglesia iría cada vez más hacia esa figura y que al menos la verdadera iglesia, la del Señor, sería esa y no otra que pudiéramos ver. Palabras más, palabras menos, esta es la carta que escribía, o de lo que se entiende y se desprende de la carta que escribía el Papa Emérito Benedicto XVI, hoy Papa, en aquel momento era el padre Joseph Ratzinger. Entonces, el tema de María y la salvación de la familia está enmarcado en ese tema, en esa dirección. Entonces, fíjense, el Tratado de la Verdadera Devoción nos dice en este numeral, está por acá, me lo voy a leer, muy interesante, el numeral 34 y 35. ¿De qué forma la Virgen María quiere salvar las familias en este tiempo? Y es a través de comunidades, brotes, cenáculos, remanentes, resto fiel de hijos de María, cenáculos pentecostales alrededor de la Madre. Es un volver a la misma experiencia de la primera iglesia primitiva, unida a María en el aposento alto, orando con la Madre, experienciando con la Madre, viviendo con la Madre, en contacto con la Madre, recibiendo de la vena de la Madre y de la leche de la Madre. ¿Me explico? La sangre de María es sangre de Cristo. Los huesos de María son huesos de Cristo. El corazón de María es corazón de Cristo. El alma de María es alma de Cristo. Recibiendo de la vena de la sangre de María, que es sangre de Cristo, y recibiendo de la leche, de la dulce leche de los pechos virginales de la Santísima Virgen María. La nutrición, el alimento que la Madre nos sirve de parte de Jesús, su Hijo, para alimentarnos en el crecimiento de la fe y en el forjamiento de la santidad. Porque la Escritura dice, el Señor enseña que sin santidad nadie verá al Señor. El único lugar de la creación en todo el universo entero donde el hombre puede hacerse santo y adquirir la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, el carácter de Cristo, el espíritu de Cristo, el alma de Cristo, que es la santidad, es en el vientre de María.
Es el único lugar del universo y de la creación entera donde podemos forjar, formar, adquirir, desarrollar sin pérdida, sin equívoco, sin error, sin desatino alguno, sin falla alguna, el carácter de Cristo, el carácter del Señor. Solo María, por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, forma el carácter de Cristo en nosotros. Y esto se hace a través de los cenáculos, de las arcas de Noé, de los refugios del Inmaculado Corazón, de la iglesia remanente, del resto fiel. Aposentos, cenáculos del Pentecostés, capítulo 1, verso 14. Y los apóstoles unánimes en oración, junto a María, oraban, pensaban. Experienciar con la Madre es ir al aposento alto del Pentecostés. ¿Qué es ir al aposento alto del Pentecostés? Es entrar en el vientre de María. Es entrar en la experiencia de la encarnación. Amén. Vemos que hay como un afán, a veces un poco desmedido, de tener experiencias pentecostales. Cuando digo pentecostales no me refiero a la iglesia protestante, me refiero a la experiencia del Pentecostés. Hay como un afán dentro de la misma iglesia, movimientos y corrientes, de tener experiencias pentecostales multitudinarias. Pero es que la mayor experiencia pentecostal fue a través de la encarnación. A través de la encarnación, los apóstoles unidos con María en una suerte de vientre o de experiencia intrauterina, bendita y ungida del vientre de la Madre, experimentaron este Pentecostés. Y vemos que hay como de repente un afán de ir hacia la iglesia pentecostal, la iglesia de dones desbordados, carismas desbordados, la iglesia experiencia o de experiencia pentecostal. Pero los hijos de María, y este es el tema de María y la salvación de las familias en este tiempo, el plan de Dios, la estrategia de Dios en este tiempo, más allá de la iglesia tipo pentecostal, es la iglesia de la encarnación. ¿Por qué la iglesia de la encarnación? Porque lo que acontece, los milagros extraordinarios y maravillosos, únicos e irrepetibles, que se dieron en el vientre de María, Jesús encarnado en María y María encarnada de Jesús, no se dieron en el Pentecostés. La iglesia de la encarnación dentro del vientre de María, hacia allá apunta la nueva evangelización. Y el futuro de la iglesia, tomando las palabras del Papa Benedicto XVI, en esta carta que les mencioné, apunta hacia esa dimensión, a la experiencia de la iglesia encarnación o de la encarnación, más allá de la iglesia pentecostal, tipo pentecostal. Quiero que vayamos al tratado para darle el soporte profético y del Espíritu Santo a esto que les estoy compartiendo. Dice así: Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella. Correcto. La tercera divina persona quiere formar a los elegidos a través de ¿quién? A través de María. Entonces habla de formación. Y esto no es el Pentecostés. No sé si me están captando la diferencia.
Habla de ser formados. Ser formados. Y esa formación es en el vientre de ella. Esos son los aposentos, los cenáculos, los grupos trinitarios, el resto fiel, iglesia remanente, brotes del fin de los tiempos, en todas las maneras como esto se define y se habla a través de distintos mensajes. Y dice así, numeral 34 del Tratado de la Verdadera Devoción. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella. Y le dice, en el pueblo glorioso echa raíces. Habla de un pueblo que debe vivir y experimentar la gloria de Dios. Diga conmigo, nosotros estamos llamados por gracia a ser ese pueblo glorioso. Somos el pueblo de María, semilla de Cristo, llamados por gracia divina a ser el pueblo de las promesas de Dios. Convénzase de eso, hermana. Convéncete, hermana. Echa, querida esposa mía, las raíces de tus virtudes en mis elegidos. Habla de echar raíces. ¿En qué lugar la Virgen se enraiza? Interesante. Para abrir paso al nuevo Pentecostés, porque ese es otro tema, para abrir paso a un nuevo Pentecostés distinto en gloria, potencia y poder como fue el primero, para abrir paso a un nuevo Pentecostés, y es una experiencia pentecostal, no como se la quiere buscar ahora, porque es que se quiere buscar una experiencia pentecostal pero fuera de María, sin tomar en cuenta a la Madre. Entonces aquí dice que la nueva experiencia pentecostal, que ciertamente hay un nuevo y glorioso Pentecostés que ha de venir y tiene que venir y darse para abrir paso a la segunda venida triunfante del Sagrado Corazón eucaristizante del Señor, la segunda venida del triunfo del Sagrado Corazón eucarístico de Jesús. Para abrir paso a ese escenario tiene que venir el segundo gran Pentecostés. Pero el segundo gran Pentecostés, siguiendo el mismo modelo de la primera iglesia, no vino ese primer Pentecostés sin estar unido ¿a quién? A María. Capítulo 1, verso 14. Entonces, este afán que a veces hay de querer buscar experiencias pentecostales más similares a las que tienen grupos paralelos a la iglesia, porque es más emocionante, porque emociona lo que ahí oímos y vemos, por la manera en cómo los hermanos evangélicos entienden y comprenden esa experiencia y como ellos la viven. Nosotros queremos eso mismo. Entonces, en ese afán de querer buscar esas experiencias, pero el segundo gran Pentecostés que nos anuncia las profecías parte de la unión y de la experiencia, repito, se inicia de la experiencia y de la unión con el Inmaculado Corazón de María. Y es ahí donde viene esta segunda experiencia del Pentecostés, echar raíces, como dice aquí, echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, en los cenáculos, en los grupos trinitarios,
en las barcas de Noé, en las comunidades de preservación, en los brotes del fin de los tiempos, en los grupos de oración que llevan mi nombre y se hacen en mi nombre, en las arcas de Noé. Echa ahí, enraízate, siémbrate. Y ahí María es el árbol de la vida y Jesucristo es el fruto de la vida. El árbol que produce el fruto de la vida, esto nos lo enseña el numeral 44 del tratado. El árbol de la vida que produce el fruto de la vida es María. María es árbol de la vida y Cristo es el fruto de la vida. Y es ahí donde, en estos grupos cenáculos, se siembra este árbol de la vida, se enraiza este árbol de la vida, para dar el fruto de la vida, que es Cristo mismo. Apóstoles y discípulos del fin de los tiempos. Ese proceso de germinación, donde se enraiza este árbol que es María, y crece este árbol y se enraiza firme, grande y poderosamente este árbol que es María, y que esparce una sombra, que es la misma sombra del Espíritu Santo que nos habla el pasaje de la encarnación, Lucas 1, verso 30 y siguientes. Es la sombra del Espíritu Santo, esa sombra que provoca ese árbol. Digan conmigo, la sombra de María como árbol de vida es la sombra del Espíritu Santo. Y los frutos que produce ese árbol, o el único e inigualable, inconfundible fruto que produce ese árbol, es Cristo el Señor, su Hijo. Y el proceso de germinación y crecimiento que va dando cabida a todo este misterio, a través del cual en un grupo, comunidad, cenáculo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, en la medida que se va dando todo esto, se da a través de un impulso divino que va dando vida a todo esto, que es el nuevo Pentecostés. Y ese nuevo Pentecostés que va delineando toda esta gracia de Dios, va a dar un fruto final, el triunfo eucaristizante y glorioso de Jesús, porque toda esta experiencia es en torno a la Eucaristía, a la adoración eucarística, la reparación eucarística, el consuelo del Sagrado Corazón, la reparación del Sagrado Corazón, la adoración del Sagrado Eucaristizante Corazón de Cristo. Es en torno a una experiencia reparativa, adorativa, eucarística. Amén. Y allá y hacia allá es que apunta el futuro de la Iglesia. Más allá de grandes concentraciones multitudinarias, que Benedicto XVI en esta carta profética del año 69 dice que va a suceder. Que la Iglesia grande y de grandes movimientos desaparecerá. Irá a una iglesia más pequeña, pobre, humilde y sencilla, sin poder, sin arrogancia, sin petulancia, no engreída, no jactanciosa, ni vanidosa ni encumbrada. Esa iglesia desaparecerá, o al menos desaparecerá con el signo de la iglesia del Señor, porque esa no será entonces la verdadera iglesia del Señor. Y estos pequeños grupos, dice el Papa Benedicto XVI, cenáculos, arcas de María, arcas de Noé, refugios del Inmaculado Corazón, brotes del fin de los tiempos, grupos, cenáculos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, grupos trinitarios, etc. Resto fiel, iglesia remanente, en todas las maneras en que esto puede entenderse, según sean los mensajes del Señor y de la Santa Madre. Entonces, serán las pequeñas comunidades que brillarán en el firmamento de la fe. Amén.
Serán luces potentes, luminosas, en medio de la oscuridad de la apostasía y del reinado del anticristo. En medio de la apostasía y de la gran rebelión que ya ha comenzado en el mundo y que cada vez será más oscura, cada vez vamos entrando más hacia una oscuridad. Todos entendemos esto, ¿verdad? Vemos cómo el mundo ha decidido rebelarse contra Dios como nunca antes en la historia. El hombre había decidido rebelarse contra Dios como ha decidido rebelarse hoy en día. La sociedad, el hombre, esto que se llama sociedad, que ya parece más suciedad y no sociedad. Y a esto que se le llama ideología de género, que es más idiotología de género, porque más que ideólogos del género son idiotólogos del género, porque se han idiotizado. Satanás los ha vuelto idiotas en la comprensión elemental de la naturaleza y la biología. De un proceso natural biológico, Satanás los ha idiotizado. Les ha castrado hasta el sentido y el entendimiento más básico para el hombre. Y elemental para entender que una mujer es mujer y que un hombre es hombre. Bueno, esto como un ejemplo hacia dónde va el mundo, hacia dónde va, y esta oscuridad que cada vez será más tenebrosa y oscura. Y el Papa Benedicto XVI dice que estas familias consagradas, grupos remanentes, resto fiel, cenáculos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, grupos trinitarios, brotes del fin de los tiempos, apóstoles del fin de los tiempos, discípulos del fin de los tiempos, comunidades apostólicas del fin de los tiempos, resto fiel, brotes finales, como usted lo quiera llamar, tiene distintos nombres. Serán las que van a iluminar a un mundo que apostató de Dios. Y descubrirán en esas comunidades, en esa iglesia pequeña, pobre, una luz que los llevará de nuevo a Dios. Les permitirá de nuevo redescubrir a Dios. Ese es el plan a través del cual Dios desea salvar en este tiempo a la familia y a la humanidad a través de los cenáculos del Inmaculado Corazón, vientres de salvación del Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Voy a leer el número 34 y 35 del tratado y creo que entonces vamos a entender mucho más qué es lo que el Espíritu Santo habla de manera misteriosa, como en parábola, usando arquetipos, imágenes, figuras y tipos y pretipos que usan estos dos numerales, y con esta explicación que les he compartido, cuando leamos el numeral 34 o 35, ustedes van a entender qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo ahí. Amén. Y si tiene que ver con el tema que estamos tratando, María y la salvación de las familias en estos tiempos. Dice así: Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella. Ya entendimos, los cenáculos, los grupos trinitarios del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Y le dice: en el pueblo glorioso echa tus raíces, Madre. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, en estos cenáculos, en estos grupos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. ¿Dónde vendrá la virtud sobre la virtud? La virtud en sobreabundancia y la gracia en sobreabundancia. Figura de un Pentecostés, ¿están entendiendo? Cuando habla de virtud en virtud y de gracia en gracia, habla de un nuevo Pentecostés glorioso, bendito como nunca antes, en luz, santidad, pureza y gloria se ha vivido sobre la iglesia. Y esa experiencia de virtud en virtud y de gracia en gracia que apunta y es el nuevo Pentecostés, solo se dará
Y ahí está la carta de Benedicto. En estos remanentes cenáculos donde la Virgen echará sus raíces. Amén. Tú, querido hermano, querida hermana, que me oyes, que me escuchas, estás llamada hoy a ser tierra de María, donde la Virgen siembre la semilla de Cristo, crezca el árbol de la vida que es ella, y en ese proceso de crecimiento que es el nuevo Pentecostés, venga el gran fruto del triunfo del Sagrado Corazón, que es Jesús mismo, el triunfo eucarístico de Jesús. Sigue el tratado. Me complací tanto en ti mientras vivías sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes, le dice el Espíritu Santo a la Virgen, que ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo, dice el Espíritu Santo a la Virgen. Entonces le afirma el Espíritu Santo a la Virgen, mira esta expresión: reprodúcete para ellos mis elegidos. ¿Ve la expresión? Mire lo que dice el Espíritu Santo, cómo profetiza: madre, esposa mía, quiero que te reproduzcas en mis elegidos. Esa divina reproducción del Espíritu Santo es el nuevo Pentecostés. Pero ese nuevo Pentecostés, esa reproducción divina, como dice aquí, es sobre los elegidos. Y eso se consigue y se alcanza es a través de la experiencia, de la entrada y de la oración en los cenáculos de la Santísima Virgen María. Amén. Porque así es como comenzó el primer Pentecostés. ¿Cómo comenzó el primer Pentecostés? Estaban todos los apóstoles unidos ¿a quién? En oración, unidos ¿a quién? Amén. Porque eso es lo que dice aquí. Vamos a leer hacia atrás. Aquí está hablando el Espíritu Santo, y esta es una palabra que el Espíritu Santo, la tercera divina persona, le dice a la Virgen. ¿Qué le dice a la Virgen? Virgen María, esposa mía, me complací tanto en ti mientras vivías sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes. Tanto así me complaciste, Virgen María, esposa mía, que aún sigo deseando. Ese deseo del Espíritu Santo es realizar de nuevo un segundo Pentecostés, precisamente, que aún sigo deseando hallarte en la tierra. Quiero hallarte de nuevo en la tierra como que hallé la primera vez unido a los apóstoles. ¿Lo va entendiendo? Así como te hallé la primera vez en el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos, que yo te hallé unida, en unidad, porque este trabajo tiene que ser en unidad en medio de la diversidad, porque hay distintos dones, gracias, carismas y espiritualidades, pero entonces en medio de la diversidad, unidad, porque los apóstoles estaban en unidad, no en división, pleito, escándalo y contienda, en unidad. Ninguno era más que otro, ni superior a otro, ni mejor que otro. Todos estaban unidos. Nadie se creía superior a nadie, ni mejor que nadie, ni más ungido que nadie, o más amado de Dios que más nadie. El problema es que a veces en algunos movimientos entra lo que se llama el absolutismo. El creerse que la gracia o el carisma en el que camina ese movimiento es absoluto. Somos lo mejor de la iglesia. Somos la élite de la iglesia. Somos los más ungidos, los más bendecidos, los más amados y a los que más se nos da. Eso se llama el absolutismo. ¿Eso pasa en la iglesia? Sí. Sucede eso, es una tendencia, pasa. No en esa forma ni con ese espíritu. Los apóstoles estaban unidos, humildad, sencillez, desprendimiento, sin protagonismo.
sin rivalidad, contiendas, aunque en el proceso se dieron a lo largo de la historia, pero en ese momento era la unidad y la humildad, sobre la base de la humildad. La unidad se construye sobre la humildad de espíritu, la pobreza y la humildad. Por eso es que la iglesia tiene que ser esto que conocemos hoy, tiene que ser humillada y empobrecida. Lo predicó Benedicto, lo profetizó Benedicto cuando era sacerdote. La iglesia será más pobre, sencilla y humilde. Quiere decir que no será la iglesia de los privilegios y del poder. Quiere decir que vamos hacia un escenario donde esto que hoy vemos como la iglesia de manifestación y de poder, la iglesia tiene que ser humillada y empobrecida para que vaya a esa experiencia de verdadera unidad. Una vez que la iglesia pase por la gran purificación, que debe ser, repito, humillada y empobrecida hasta el polvo, el Señor la va a humillar y la va a empobrecer. Una vez que esté humillada y empobrecida, por eso es que si tu grupo y tu experiencia es ya más parecido a la humildad y a la pobreza, ¡gózate! ¡Alégrate! Que estás adelantado en el plan de Dios. Ya vas más adelantado en el plan de la salvación de Dios a través de María para este tiempo. ¡Gózate! ¡Alégrate! Y al contrario, si estás en otra experiencia del aplauso, del reconocimiento, de la gloria de los hombres, prepárate, porque vas a ser humillado y empobrecido. Amén. Entonces, una vez que la iglesia entre en esta experiencia, la iglesia será pobre y humilde. Y como será pobre y humilde, por fin podrá vivir en unidad. ¿Por qué no logra vivir en unidad? Que hay rivalidad, contienda, envidia, persecuciones. Porque no es pobre y humilde, como lo fue la iglesia del aposento del Pentecostés. Esa iglesia del aposento del Pentecostés venía de vivir la pasión, venía de sufrir la pasión, ¿sí o no? Habían vivido la pasión de Cristo, habían pasado por el trillo de la pasión, habían sido trillados, partidos a través de la experiencia de la pasión por el Señor. Entonces esta iglesia tiene que volver a vivir, tiene que entrar a vivir la pasión del Señor. Amén. La cruz, la persecución, el rechazo, el repudio de la humanidad, al punto que va a parecer que ha desaparecido esta iglesia. Parecerá que no va a haber más iglesia católica. Y saldrán los grandes enemigos a decir: hemos triunfado contra la iglesia católica, la hemos borrado del mapa. Ni se habla ni se menciona, ya no se presenta como se presentaba en la iglesia de antaño, como la gran iglesia madre, gloriosa, hermosa, llena de privilegios y de poder. Ya esa iglesia prácticamente no existe, ha desaparecido. ¿Eso no fue lo que sucedió en la pasión de Cristo? Cuando Cristo muere en la cruz y todos los apóstoles derrotados, tristes, van a esconderse, ¿sí o no? Bueno, la iglesia va hacia esta nueva experiencia. Todo esto que les estoy hablando está en los apéndices 600 y siguientes del Catecismo, donde habla de esto, que la iglesia tendrá que volver a vivir la pasión. Es profecía de los padres catequistas de la iglesia. Bueno, ¿está tu experiencia de grupo, de oración, de comunidad más parecido a esto? Alégrate. Estás adelantado en las profecías. Amén. Gózate por ello.
No, es lo contrario, hermano. Prepárate, vas a vivir la pasión. Vas a ser humillada y empobrecida para que puedas vivir la verdadera unidad. Amén. Porque es imposible formar la unidad si no hay pobreza y humildad, hermano. Amén. Vemos el caso simple de una familia. Cuando las familias están más divididas y enfrentadas, no hay unidad. Está fracturada la unidad, porque no hay pobreza y humildad. Y sobreviene una gran prueba a la familia, que los tira a todos al piso y a morder el polvo. Una situación. Y entonces son humillados y empobrecidos, o la familia es humillada y empobrecida. El hermano que no se hablaba con el hermano se vuelve a hablar. ¿Sí o no? El hijo que no le hablaba al padre le vuelve a hablar. ¿Sí o no? Bendita humillación, bendito quebranto, bendita pobreza que nos lleva a la unidad. Amén. Y de esa forma Dios, el Señor, purificará la iglesia en este tiempo, donde estos pequeños grupos, comunidades, barcas de Noé, cenáculos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, grupos trinitarios, grupos de oración de la Virgen y de Jesús, tendrán un papel protagónico y estelar. Amén. Y serán los reservorios de la fe, donde se guardará la fe tradición que será transmitida a las próximas generaciones. Amén. De esta forma, Dios, a través de María, piensa, desea y quiere salvar la fe para transmitirla a las próximas generaciones. Amén. Y allá y hacia allá apunta la nueva evangelización. Voy a leer. Reprodúcete para ellos, mis elegidos. Y sigue diciendo el Espíritu Santo a la Virgen: tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda. Esto es el segundo Pentecostés en los cenáculos de oración. ¿De qué manera se va a dar? ¿Dónde yo quiero, cómo puedo vivir el segundo Pentecostés? En los cenáculos de oración, más que en grandes concentraciones multitudinarias. No sé si me están entendiendo. Y dice: tenga yo el placer, esposa mía, de ver en ellos, en esos cenáculos, las raíces de tu fe invencible. Mire qué hermoso, diga conmigo: fe invencible, humildad profunda, mortificación universal, oración sublime, caridad ardiente, esperanza firme, todas tus virtudes. Eso es el plan de Dios para salvar a la familia, es a través de estos grupos de oración. Y ahí se van a dar estas gracias propias del segundo Pentecostés. Amén. ¿Cuáles gracias? Aquí están: fe invencible, humildad profunda, mortificación universal, oración sublime, caridad ardiente, esperanza firme. Amén. Y así estará servida la mesa a través de estos pequeños altares que se van a repartir por toda la faz de la tierra. Los cenáculos de oración, grupos de oración de Jesús y de María, para que entonces, a través de esta forma, fluya el segundo gran Pentecostés y venga el gran triunfo eucaristizante del Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes y yo, todo aquel que me oye, estamos llamados a ser esos elegidos. Amén. Gócese. Usted es una elegida, usted es un elegido, porque si no estuviera escuchando este mensaje. Usted es un elegido, una elegida a formar parte
este maravilloso plan de salvación de Dios a través de María para las familias en este tiempo sobre la humanidad. Amén. Yo como usted le daría un aplauso a la Santísima Virgen María. Le daría un aplauso a la Madre. Tú eres siempre mi esposa, le dice el Espíritu Santo a la Virgen. Tú eres siempre mi esposa, tan fiel, pura y fecunda como nunca. Tu fe me procura fieles, tu pureza me da vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Amén. Mire qué hermoso. ¿Dónde se van a dar estas promesas del Espíritu Santo? En los cenáculos, en los grupos, en las arcas de Noé, en los refugios del Inmaculado Corazón, grupos del Sagrado Corazón de Jesús y de María, grupos trinitarios, brotes del fin de los tiempos, apóstoles, discípulos del fin de los tiempos. ¿Dónde se darán estas promesas? ¡Qué hermoso! Me procuren fieles. Le dice el Espíritu Santo a la Virgen Madre, esposa mía, quiero que me procures fieles. Oh divino esposo, esos fieles yo los voy a formar y los voy a procurar en los grupos del vientre de mi Inmaculado Corazón. Todos los que vayan a mi divino vientre, divino esposo, allí serán forjados y formados como fieles de Jesucristo. Todos los que acudan a ese bendito vientre mío, ahí lo haré, esposo mío, ahí lo haré. Grupos, cenáculos de oración. Tu pureza me dé vírgenes, le dice el Espíritu Santo. Quiero vírgenes, esposa mía, dame vírgenes. Esposo mío, todos los que vayan a mi vientre se convertirán en las nuevas vírgenes que habrán de poblar la tierra. Amén. Esas 5 vírgenes fieles que nos habla la parábola de las 5 vírgenes infieles y 5 vírgenes fieles, ¿se acuerdan? Y las 5 vírgenes fieles, prudentes, sensatas, que sí tenían aceite en sus lámparas, que entraron a vivir las bodas del Cordero, el triunfo del Sagrado Corazón eucaristizante del Señor. Amén. La lámpara es figura del alma, el aceite es figura de María, y el fuego que arde sobre la lámpara es figura del fuego del Sagrado Corazón. Amén. Y todo el unido es la consagración al Inmaculado Corazón, triunfo del Inmaculado Corazón de María. Toda esa parábola representa eso. Al contrario, 5 iglesias, 5 parroquias, 5 corrientes, 5 movimientos que no tuvieron esta experiencia no entran a vivir las bodas del Cordero, el segundo gran Pentecostés y el triunfo eucaristizante del Señor. Amén. Y dice, Madre, de tu pureza dame vírgenes, de tu fecundidad dame elegidos y los nuevos templos, los nuevos sagrarios, los cenáculos, los grupos, a través de los cuales se conservará y se transmitirá la fe milenaria, inquebrantable de la Iglesia. Esa fecundidad será en el vientre de María. Esos elegidos se forman en el vientre de María. El numeral 35, para ir culminando. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar, porque solo ella es la Virgen fecunda que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. Toda esta experiencia se vive y se forma en los cenáculos de oración. Y concluye profetizando el Espíritu Santo todo este plan de salvación de las familias y conservación de la fe de la Iglesia en las iglesias domésticas, a través del sacerdocio común de los fieles,
Lo delinea todo el Espíritu Santo en esta última profecía que habla en el numeral 35 del tratado. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos. Esta palabra, colaborada con el Espíritu Santo, apunta a algo que todavía no tiene el grado de dogma, sino de doctrina, pero que en su momento, como parte del triunfo del Inmaculado Corazón, segundo gran Pentecostés, y a su vez triunfo del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, debe darse como una gran señal para la Iglesia y el mundo. Cuando dice esta palabra, María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos. Esto de María colaboradora en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa María colaboradora en la obra del Espíritu Santo? Apunta a un quinto dogma, que no es dogma todavía. Por fe esperamos que sea elevado al grado de dogma, de momento es doctrina. Pero apunta a que en ella un quinto dogma. ¿Cuál es ese quinto dogma? María corredentora. Amén. María corredentora de todas las almas. Es decir, María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos. Es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, como parte del quinto dogma que en su momento deberá ser proclamado, aun cuando ahora es doctrina, en la Lumen Gentium dice, luz de las naciones, luz de las gentes, dice, porque María ha colaborado activamente en el plan de la salvación de la humanidad. Eso tiene que ver con corredención, precisamente. Así las cosas, dice, como parte de ese quinto dogma, como un efecto del quinto dogma de María corredentora, vendrá esto que sigue a continuación. Y estos son los cenáculos, arcas de Noé, grupos de oración, vientres del Inmaculado Corazón. Ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos, están reservados a ella. Cenáculos de oración, arcas de salvación, vientres del Inmaculado Corazón de María. Ahí se formarán. Es ahí donde sucederá toda esta gracia. La formación y educación. ¿Para qué son los cenáculos? Entrará la experiencia intrauterina del vientre de María. ¿Para qué? Para formarse y educarse. Porque ahí, en ese vientre, en esas arcas, en esos grupos, en esos cenáculos, se forjarán los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos, pues a ella han sido reservados. Porque solo esta Virgen singular y poderosa puede realizar en unión con el Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias del Señor. Démosle un aplauso a Jesús el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. María y la salvación de las familias para tiempos y la transmisión milenaria de la Santa Fe para las próximas generaciones. El Señor les bendiga, paz y bien para todos.
el amor, tu humildad te engrandeció y la corona Él te dio. Obediente al Padre siempre fuiste, con puro y limpio corazón. En ti el Hijo se encarnó y la humanidad se salvó. Hoy te canto, madre mía, con orgullo y alegría. Vengo cansado a tus pies a hablar contigo. Madre mía, madre mía, madre mía, ven, abrázame, que quiero decirte mamá. Madre, madre mía. Radio Manantial de Amor, un torrente de amor, paz y misericordia de parte de Dios para tu corazón. Jesús es el camino, Jesús. Radio Manantial de Amor, la emisora que llegó para calmar tu sed de Dios. Jesús es manantial que no se secará. Es manantial de amor, manantial de amor, manantial de amor. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que decía. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos
en la sombra de una nube, y se asustaron al verse en medio de ella. Entonces salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Todavía resonaba la voz cuando Jesús se encontró solo. Los discípulos quedaron en silencio y por entonces no contaron a nadie